Ya voy a empezar la clase porque ya son las 7. Nosotros habíamos quedado en el libro número 2 y por lo que veo que nos queda, lo más probable es que alcancemos a ver el libro número 3, ¿ya? Así que les voy a proyectar el libro para que lo vayan a buscar por mientras, si es que no lo tienen, o si no, simplemente vean la pantalla. Ya, ahí estoy mostrando el libro en el que vamos. Es el libro número 2 de primer nivel, de primer ciclo. Y lo que vimos nosotros el otro día, el lunes, tiene que ver con el texto literario, ¿cierto? Los textos narrativos, en este caso, porque dejamos de ver el texto positivo que tenía que ver con la noticia, ¿ya? Entonces pasamos al texto literario, que es, por ejemplo, un cuento, una novela, una fábula, un microcuento, un mito, una leyenda, ¿ya? De este tipo de texto, que vendría siendo el texto narrativo, o del género narrativo, vimos lo que era la ficción en este tipo de texto. Sabemos que la ficción nace de toda la imaginación del escritor o de la escritora, ¿ya? Y con lo que terminamos el día lunes, tiene que ver con los mundos literarios, ¿cierto? Dentro de los más comunes que vimos fueron estos: el mundo cotidiano o realista, el mundo cotidiano de la ciencia ficción, el mundo onírico o fantástico, el mundo mítico o maravilloso y el mundo de lo real maravilloso. ¿Ya? Bueno, el primero voy a hacer un repaso bien breve de cada uno. El primero tiene que ver con la vida cotidiana, ¿cierto? La vida diaria, en la que, por ejemplo, un escritor se basa para escribir, ¿cierto? Bajo el mismo contexto que lo rodea, describiendo cosas o situaciones que en ese momento suceden. Y un ejemplo de esto era Martín Rivas, ¿ya? Luego tenemos un mundo similar a este, al mundo cotidiano, pero que se le suma la ciencia ficción, ¿ya? Y eso tiene que ver netamente con la intervención, por ejemplo, de robots, de naves espaciales, de otros planetas, por así decirlo, y así. Es un mundo, por ejemplo, como dice, el mundo cotidiano. Tenemos, por ejemplo, vida diaria, así como en el mundo realista, pero a esto se le suma la ficción, ¿ya? Algo así como, como decía aquí, el prototipo que leímos el otro día, que tenía que ver con un robot, Cuídate. ¿sí? Un robot que estaba ahí para ser usado en una minera, ¿ya? Luego viene el mundo onírico fantástico, que tiene que ver, la misma palabra como lo dice ahí, onírico, con aquello que hace referencia a los sueños, ¿ya? Y a las fantasías también, todo lo que sea fantástico, por ejemplo, un ser humano que se transforma en un escarabajo, como en el ejemplo de la metamorfosis de Franz Kafka, y así. Ya voy a pedir silenciar sus micrófonos porque hay alguien que lo tiene encendido. Ahí sí. Ya. Y bueno, luego del mundo onírico fantástico, que era el que tenía que ver con los sueños, tenemos el mundo mítico maravilloso, que es, como les había dicho el lunes, este sí o sí entra en la prueba. Ya desde 2 años que yo llevo haciendo educación de adultos, siempre viene un mito, ¿ya? Generalmente es un mito chileno, un mito mapuche, ¿ya? Pero bueno, el mundo mítico o maravilloso, como lo dice ahí, tiene personajes con poderes, por así decirlo, personajes sobrenaturales, como los dioses, semidioses, héroes, algo así como Hércules o como Thor,
como todo eso que tenga personajes con poderes, que no sean personas comunes y corrientes, ¿ya? O como el mismo ejemplo que aparece aquí en la imagen, que es un mito mapuche, y se llama Tren Tren y Kai Kai Bilú. Y todo esto tiene que ver con la explicación del origen de algún fenómeno, del mundo, de la vida, de cualquier cosa que tenga ahí su origen. Y el último tiene que ver con el mundo de lo real maravilloso. Aquí tenemos parte de un mundo que puede ser real en un principio, pero que hay un quiebre en esta realidad donde, por ejemplo, pueden intervenir esta realidad, los milagros o algo sobrenatural, ¿ya? Algo que a ustedes, por ejemplo, que estén leyendo algo que sea como relacionado a la vida cotidiana y que justo aparezca una intervención de una virgen, por ejemplo. O como les decía el lunes, algo similar a lo de la Rosa de Guadalupe que dan en el canal 13, ¿ya? Eso era el mundo de lo real maravilloso. Profesora, ¿en qué página? Buenas tardes. En ninguna página todavía, estamos haciendo un repaso. Ya, Ya gracias. vamos en la 25 terminando de ver el repaso. Ahora, bueno, aquí venía una actividad, ya, viene una actividad, mejor dicho. Sí, si esta no se las había dejado de tarea, ¿cierto o no? Porque en cada mundo ustedes tenían que ir haciendo, bueno, viendo qué partes del fragmento tenía elementos característicos de cada mundo. Así que ahora, en la página 26, yo también la voy a ver acá en mi libro, si la veo más grande y completa. Van a ir a la página 26 y vamos a ir intentando hacer esta Profesora, actividad. perdona que la moleste, teníamos tarea en la página 9 hasta la página 13, 11. De este libro, del número 2. Número 2. A ver. Sí, ¿Y la hizo, por ejemplo, usted? yo no, porque no tengo el libro. ¿Ya? ¿Y alguien la habrá hecho? Ah, sí, sí, tenía que ver con las figuras literarias, con el texto literario. Sí. Pero me interesa más ver la del mundo, los mundos literarios. ¿Ya? La otra, cuando ustedes la hagan o para la próxima clase la podríamos revisar, porque no es tan relevante. Lo de esas páginas, por ejemplo, no entra en la prueba. Ya sería más que nada como para que ustedes practiquen. Pero, por ejemplo, lo que viene ahora en la página 26, sí, porque es comprensión lectora y aquí hay que identificar los tipos de mundo, ¿ya? Así que nos vamos a la página 26, que era lo que les había dicho. Ahí. Y aquí, chiquillos, los necesito bien atentos, por favor, porque hay que leer y porque tienen que ir respondiendo, ¿ya? Aquí yo voy a aceptar todo tipo de respuesta porque yo no les voy a dar las respuestas, solo les voy a decir si están bien o están mal, ¿ya? Piensen que algo así como este estilo de fragmentos van a ser los que van a aparecer en la prueba que ustedes van a dar, ¿ya? Dice aquí, a continuación presentamos varios fragmentos de obras literarias, luego señale a qué mundo literario pertenecen y justifique su elección con elementos tomados del mismo párrafo, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos que ir viendo, fragmento por fragmento, a qué mundo corresponde, ¿ya? Así que ustedes van, si es que tienen el libro, ir anotando sus respuestas ahí mismo, o en un cuaderno si es que no lo tienen. ¿Ya? Empiezo a leer, dice ahí, un viejo que leía historias de amor, fragmento.
Al amanecer, aprovechando la mortecina luz filtrada por el techo selvático, salieron a rastrear las proximidades. La lluvia no borraba el rastro de plantas aplastadas dejado por el animal. No se veían muestras de sangre en el follaje y las huellas se perdían en la espesura del monte. En realidad, lo único verdaderamente sensato que cabía hacer era regresar al idilio. El idilio es un lugar. El animal, a la casa del hombre, no tardaría en dirigirse al poblado, y allá sería fácil tenderle una trampa. Necesariamente la hembra buscaría nuevas víctimas y resultaba estúpido pretender disputarle su propio territorio. Algo le decía que el animal no estaba lejos. Tal vez los miraba en esos momentos y recién empezaba a preguntarse por qué ninguna de las víctimas le molestaba. Posiblemente su vida pasada entre los Chuar le permitía ver un acto de justicia en esas muertes, un cruento pero ineludible ojo por ojo. El gringo le había asesinado a las crías y quién sabe si también el macho. Por otra parte, la conducta del animal le permitía intuir que buscaba la muerte, acercándose peligrosamente a los hombres, como lo hiciera la última noche y antes al ultimar a Plasencio y a Miranda. Un viejo que leía historias de amor. Barcelona, España, como dice ahí. ¿Alguno tiene alguna idea de qué tipo de mundo hay aquí? ¿Será cotidiano, mundo cotidiano realista, mundo cotidiano de la ciencia ficción, mundo onírico fantástico, mundo mítico o maravilloso, o mundo de lo real maravilloso? Mundo cotidiano, ¿Por qué? porque es cotidiano por el tema de los animales que aplastan, cuando pasan por el pasto, aplastan el pasto, la hierba, Hay una selva también ahí, ¿sí? sí, la sangre del follaje, que los animales cuando se hacen heridas dejan los rastros. Bien, sí, buen punto, bien. ¿Están todos de acuerdo con la compañera o hay alguien que piensa que puede No, ser? no sé, yo creo que podría ser el mundo real maravilloso porque él un poco describe lo que pudo haber pasado con ella. Pero para que sea mundo de lo real maravilloso, tiene que haber aquí una intervención de algo, un quiebre de la realidad con algo milagroso, con la presencia de algún fantasma, algo que quiebre esa realidad. Y acá no sé si usted habrá notado algo así. En este caso tendría que ser el cotidiano realista. Claro, sí, porque parece ser como todo normal, ¿cierto? En un contexto en donde estamos aquí, por ejemplo, en un lugar selvático, donde hay animales, donde están como huyendo de cierto animal porque algo se le hizo a las crías de este animal, y así, ¿ya? Así que ahí pueden anotar como mundo literario el primero, ¿ya? Mundo cotidiano o realista. Perdón, profe, ¿y cuáles eran los elementos que lo hacía uno real cotidiano? El contexto, el lugar, una selva, el hecho de que exista un cazador, por así decirlo, que haya atentado contra la vida de las crías de un animal. Esas situaciones que lo hacen ser algo normal, como parte de una cacería, por así decirlo. Gracias, profe. Ustedes saben que Profe, ¿qué ¿Mm? diferencia tiene con, dice el mundo realista, que es como casi lo mismo? No, hay una gran diferencia. No es lo mismo. El primero es cotidiano realista, es como retratar Ya, ya. un día cualquiera. El último, que se parece en nombre, pero no en lo que lo define, vendría siendo porque, como dice la palabra, maravilloso, ahí aparecen cosas que quiebran la realidad, esa realidad que hay. Ahí entraría, entonces, ahí serían los mitos, ¿no?
No, porque para ¿No? los mitos hay otro mundo, especialmente para los mitos. Que todos estos chiquillos están en la página 17. ¿Ya? Ahí están los 5 mundos. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar al segundo. Dice aquí, El gato negro, escrito por Edgar Allan Poe. ¿Ya? Les voy a leer la biografía. En la otra no la leí, pero ahora sí. Dice aquí Edgar Allan Poe. Les voy a silenciar el micrófono. Nació en Boston, Estados Unidos, en 1809 y murió en Baltimore, Estados Unidos, en 1849. Voy a agrandar un poquito. Sus padres murieron cuando era un niño y fue criado por una pareja adinerada que nunca lo adoptó. Se casó a los 29 años con una prima de 13 años. Se desempeñó como crítico literario y como periodista, pero también se dedicó a la escritura de poesía y narrativa, siendo su producción más importante los cuentos. Ellos han impactado en la literatura posterior por su tratamiento del suspenso y el terror. Entre sus cuentos más conocidos están El gato negro, El pozo y El péndulo, Carta robada, entre otros. Y ahora paso a leerles El gato negro. Dice ahí, una mañana a sangre fría le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y el más amargo remordimiento me retorcía el corazón. La noche del día en que cometí ese acto cruel me despertaron gritos de fuego. La ropa de mi cama era una llama y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar del incendio. Mi mujer, un criado y yo. Todo quedó destruido. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes, salvo una, se habían desplomado. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esta pared y varias personas parecían examinar parte de la misma tenta. Y minuciosamente. Las palabras extraño, curioso y otras parecidas despertaron mi curiosidad. Al acercarme más, vi que en la blanca superficie, grabada en bajo relieve, aparecía la figura de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, el asombro y el terror me dominaron. ¿Alguien tiene alguna idea de qué tipo de mundo podría estar acá presente? Un mundo imaginario. Pero ninguno se llama mundo imaginario. ¿Onírico fantástico? No hay nadie que esté soñando. Cotidiano de la ciencia ficción. Tampoco hay elementos del futuro, naves espaciales. Y ahora sí el Real Maravilloso. Ahora sí. Sí, ahora sí, don Ciro. No sé si se llama así, pero así me aparece usted. Es mundo de lo real maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí ve como una especie de aparición, ¿ya? Como que le queda, y la palabra lo dice, como que aparece un fantasma, por así decirlo, ¿de qué cosa? ¿Qué fue lo que mató? El gato. El gato, ¿ya? Entonces, el hecho de que... Entonces, sí, a ver cómo para entender un momento. Entonces, el género así como de terror o de miedo vendría siendo ese mundo real maravilloso, Sí, como por esas podríamos cosas conectarlo. paranormales. Sí, Ya, pero igual exactamente. hay un punto de quiebre ahí igual para que da como para pensar que también podría ser un mito, ¿no? No, porque el No. mito explica el origen de algo, el origen de algún fenómeno, generalmente de la creación del mundo o de la vida, Ya, perfecto. ¿ya? Que eso si quieren, pueden volver a leerlo, chiquillos. Por ejemplo, el del mito aparece en la página 22, ¿ya? Y el de lo real maravilloso aparece en la página 24. Ahí están sus definiciones. Tienen que fijarse bien al momento de leer en cuáles son las características más importantes de uno y otro para que sepan hacer una distinción.
ya una diferencia entre uno y otro. ¿Les quedó claro, chiquillos? Sí, profe, yo sí. Ya. Les voy a dar tiempo de que escriban. Voy a ir a buscar otro libro que tengo ahí. Vuelvo al tiro. Ya. Ahora vamos al tercer fragmento. Este es más cortito. Dice aquí, la Odisea. La Odisea, chiquillos, tiene relación con la Ilíada. No sé si habrán escuchado hablar de ese libro, o de Troya, la película Troya. También puede ser que hayan visto por ahí alguna vez, en algún momento de sus vidas, la película La Odisea. Todo esto tiene que ver con los griegos y romanos, ¿ya? Dice aquí, y el caso es que cuando transcurrieron los años y le llegó aquel en el que los dioses habían hilado que regresara a su casa de Ítaca, ni siquiera entonces estuvo libre de pruebas, ni cuando estuvo ya con los suyos. Todos los dioses se compadecían de él, excepto Poseidón, quien se mantuvo siempre rencoroso con el divino Odiseo hasta que llegó a su tierra. La Odisea se trata, chiquillos, de Odiseo o de Ulises, quien va devolviéndose después de la guerra de Troya hasta su casa para reencontrarse con Penélope y Telémaco, su hijo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna idea de qué tipo de mundo será este? Mundo mítico o maravilloso. Mundo místico. Mítico, no místico. Mítico. ¿Ya? Místico. No, mítico, sin ese. De mito, Ya. viene de la palabra mito, ¿ya? Y este se llama así y corresponde a ese tipo de mundo, chiquillos, porque hay una palabra clave. ¿Alguien sabe cuál será esa palabra clave? ¿Que se repite? ¿De la de los dioses? ¿La divinidad eso? Bien, muy bien. Los dioses, ¿cierto? O que se diga por ahí también divino, ¿ya? Bien. ¿Por qué? Porque los dioses, los semidioses, los héroes y cuánta cosa más que aparezca aquí como con poderes, por así decirlo, tiene que ver con este tipo de mundo, ¿ya? Y aquí, como les decía yo, esto es súper antiguo y se trata de dioses griegos, ¿ya? ¿O deidades serán? ¿Cómo? ¿Deidades también? ¿Cómo le Deidades, decían? sí, sí, Claro. es lo mismo. Sí. Poseidón, me imagino que varios alguna vez han escuchado hablar de él, ¿cierto? Esta es la mitología griega, ¿cierto? Mitología griega, exactamente, usted lo ha dicho. Bien, esto lo escribió Homero, mucho antes de Cristo, ya como dice ahí, en el siglo 8 antes de Cristo, ¿ya? En lo que hoy corresponde a Grecia, ahí, en ese lugar, vivió Homero. Se dice que este autor era ciego. Esto ni siquiera se escribía, esto era oral, ¿ya? Era como cantar una historia. Y digo cantar, de canto, no de contar. Se No, 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 cantaba en eso. no era como un relato. No, se Contaba la historia. cantaba. Sí, era como una canción. Claro que no como las de ahora. Era así como, ¿cómo les podría decir? No sé si ustedes alguna vez han escuchado la palabra juglar, los juglares, ¿no? Ya, tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Pero esto es mucho más antiguo que los juglares, y los juglares también son antiguos, ¿ya? Ahí se los dejo de tarea para que se informen, ¿ya? Igual es entretenido. Como dice ahí a Homero, a él se le atribuye ser el autor de la Ilíada y la Odisea, aunque no hay certeza de ello, porque como no quedaba por escrito, esto se transmitió de generación en generación, pero a través del canto.
¿ya? Y como dice ahí, se sabe que Homero era ciego, así que por eso no hay certeza de que él pudo haber sido el autor, ¿ya? Que sus poemas, porque están escritos en verso, por eso se les llama poemas, épicos, y épicos, lo vimos, esa palabra la vimos el lunes, chiquillos, tiene que ver con hazaña, la hazaña de algún héroe, en este caso el héroe vendría siendo Odiseo o Ulises también, que es el mismo. Como dice ahí, eran muy valorados en la cultura griega, por eso hay harto mito de allá, los mitos griegos, Medusa, Hércules, no sé si Thor tendrá que ver con esto, yo nunca he visto esa película, ¿no? No, No Thor sé, no. No, Thor ¿no? no. No, no. Pero todo Ahí es... ¿Mm? Thor es del lado de los nórdicos, por ahí. Ah, ya. Pero también es un mito, pero no griego. Dice entonces, valorado a Homero, en la cultura griega se usaba para enseñar. Sus versos se aprendían de memoria y se repetían oralmente, por eso les digo yo que se cantaban, estableciéndose Profe, así tengo como muy la... mala señal, se me va el Zoom. No, profe, el de usted, doña Amelia. Sí, parece que es la señal tuya, doña Amelia. Ya, y eso, Sí. él es Homero quien escribió la Odisea. Bueno, acá viene crimen y castigo. Dice aquí, una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y, con paso lento e indeciso, se dirigió al puente K. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos. Y más que una habitación, parecía una alacena. No sé, la que me dio de bloque. Ay, voy a silenciarlo, chiquillos, porque ahí voy. Ahí sí. En cuanto a la patrona, que les había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. Esto lo escribió Fyodor Dostoyevsky, nació en Moscú, Rusia, en 1821 y murió en San Petersburgo, en Rusia también, en el 1881. Estudió en la Escuela de Ingenieros del Ejército, formó parte de un grupo de intelectuales liberales, por lo que el zar lo deportó a Siberia a realizar trabajos forzados por 5 años. De vuelta retomó su trabajo de creación, viviendo de los libros que publicó, lo que le llevó en periodos a vivir una vida muy pobre. Su valor en la literatura radica en la capacidad de penetrar en los tipos psicológicos de sus personajes y en la descripción realista de la Rusia zarista. Entre sus novelas más conocidas están Crimen y Castigo, el fragmento que leímos recién, y Los hermanos Karamazov, por nombrar solo 2 de su abundante producción, o sea, hizo varios libros. Pueden repetirse los mundos por si acaso, ahí les doy una pista. ¿Cuál creen ustedes que será el que está aquí presente? Real ese real. Real, po. Mundo real ¿Cotidiano cotidiano. o realista? Porque incluso aquí la biografía lo dice, ¿cierto? Él hace una descripción realista de qué, de dónde vivía él en Rusia, ¿cierto? De Rusia y de esto del tema de los zaristas. ¿Ya? Bien. Y aquí se menciona, como ustedes verán y como lo dice la imagen, un lugar, ¿cierto? Ese lugar en donde habían arrendado o alquilado para vivir. Ya, ahora viene como agua para chocolate. Y ojo aquí. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse.
Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente. Sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos, los de tomillo, los de laurel, el cilantro, la leche hervida, el de los ajos y por supuesto el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria. ¿Para qué se daba esa nalgada, chiquillos? ¿Ustedes saben? A los bebés. Como para que respiraran, una cosa así, como Para reaccionaran. que sacar el llanto, ¿cierto? la Para que reacción. reaccionara. La Bien. reacción. Sigo. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio, de chiquitita. Contaba Nacha que Tita fue empujada literalmente a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo. Si bien es cierto, este fragmento pareciese muy realista, ¿cierto? Pero hay algo aquí que lo interviene. ¿Qué será? ¿Qué situaciones o qué elementos hacen este quiebre? Que el hecho de que no haberle dado una nalgada como que ya le quita el realismo. Sí, y hay otro punto más, chiquillos, que tiene que ver con las lágrimas. Ah, Las las lágrimas lágrimas. que la ocuparon como, Las como barren. sal. Bien, ¿qué Ah. dice por ahí la compañera también? Ciencia ficción. Cuando barre las lágrimas, eso no puede pasar. No, pues imposible, ¿cierto? Pero no es de la ciencia ficción porque no hay naves espaciales, no hay extraterrestres o Real cosas que maravilloso entonces. real maravilloso. Real Bien, maravilloso. bien. Y no es mítico porque no hay dioses, semidioses ni personas con poderes. No, solo hay un O- quiebre de esta realidad. O sea, no entraría como fantasía. No. No, porque para que Perdón, sea profe, ¿cuál era el fantástico, elemento? el barrer las lágrimas, el que se usen las lágrimas o la sal de las lágrimas para hacer algo, que se diga, por ejemplo, aquí que desde el vientre viene llorando la guagua, imposible. Ya. Jorge Luis Borges, y voy a empezar por la biografía de este fragmento que se llama Episodio del enemigo. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899 y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Comenzó a publicar ensayos, traducciones, cuentos y poemas muy joven. A los 55 años quedó ciego, lo que no le impidió continuar escribiendo hasta su muerte. Recibió importantes distinciones y numerosos premios, entre ellos el Premio Cervantes en 1980. Su obra ha sido traducida a más de 25 idiomas y llevada al cine y a la televisión. Fue candidato al Premio Nobel de Literatura durante casi 30 años, pero nunca se lo otorgaron, posiblemente por su postura política y su oposición al peronismo. Algunos de sus libros publicados son Ficciones en el 44, El Aleph en el 49, Historia Universal de la Infamia en el 35, El Libro de los Seres Imaginarios en el 68, Antología de la Literatura Fantástica con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Cáceres en el 40, entre otros. Es uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX, bien famoso. Dice acá, tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. En verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón, precisamente porque ya no soy aquel niño. Me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror,
para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál? Me preguntó. Despertarme. Y así lo hice. Aquí, chiquillos. ¿Qué mundo habrá? Claramente es onírico ahora sí, porque dijo que se Ahora despertó. sí. ¿Cuál es la palabra clave? El despertarme, ¿cierto? Porque ahí hay un sueño. Qué bueno que lo vayan a ir relacionando, chiquillos, con el solo hecho de ver qué palabras son las que nos sirven para ver qué tipo de mundo hay en cada fragmento. Así que lo felicito ahí al compañero y a los demás que también lo han hecho bien. Ahora nos vamos con el penúltimo. Dice aquí, John Ronald Reuel Tolkien nació en la Sudáfrica inglesa en 1892 y murió en Dorset, Inglaterra, en 1973. Conocido como J.R.R. Tolkien, fue escritor, poeta, filólogo y profesor universitario. La mayor parte de su vida realizó clases de filología, lengua y literatura inglesa en las universidades de Oxford y de Leeds, en Inglaterra. Fue casado y tuvo 4 hijos. Uno de ellos fue quien se encargó de ordenar su obra no publicada, luego de que Tolkien muriera. Entre sus libros más conocidos están El Hobbit y El Señor de los Anillos, el que ha sido llevado al cine y lo ha hecho mundialmente conocido. Y eso que murió en 1973. Y yo tengo memoria del Señor de los Anillos de no hace tanto tiempo. Como dice acá, el Silmarillion. Ahora bien, los elfos hicieron muchos anillos, pero Sauron hizo en secreto un anillo único, para gobernar a todos los otros, cuyos poderes estarían atados a él, sujetos por completo a él, y durarían mientras él durase. Y gran parte de la fuerza y la voluntad de Sauron pasó a ese anillo, único, porque el poder de los anillos élficos era muy grande, y el del que habría de gobernarlos tendría por fuerza que ser aún más poderoso. Y Sauron lo forjó en la 180 montaña de fuego y en la tierra de la sombra. Y mientras llevaba el anillo único, era capaz de ver todo lo que se hacía por medio de los anillos menores, y podía leer y gobernar los pensamientos mismos de quienes los llevaban. Aquí, ¿cuál será? Mítico, mundo mítico. Mítico. Fantástico. Maravilloso. Vamos a leer la definición, porque por ahí yo creo que se me están confundiendo un poquito, ¿ya? Vamos a volver, por ejemplo, a la página en donde está el mundo onírico fantástico y el que dice mítico o maravilloso, ¿ya? Y esta vendría siendo página 20, el primero. Página 20. Les voy a leer un poquito nomás. Dice aquí, este mundo literario está asociado al mundo de los sueños, porque en él, al igual como ocurre en los sueños, la realidad conocida es interrumpida por situaciones absurdas e insospechadas en las que las ideas que tenemos de espacio y tiempo son alteradas, provocando sorpresa e inquietud. Acá, ¿hay algo que tenga que ver con los sueños? No. No, se descarta ese. ¿Cuál es el otro que nos queda? El mundo mítico o maravilloso. Vamos a ir a la página 22, se los voy a leer. Los relatos que configuran este tipo de mundo literario corresponden a narraciones en las que confluyen las fuerzas de la naturaleza. Dioses, semidioses, héroes, acontecimientos y personajes sobrenaturales. En el mundo mítico o maravilloso, no hay un quiebre con la realidad como en el mundo onírico fantástico, sino que se trata de un universo diferente, con leyes propias, válidas y específicas para dicho mundo, en el cual se asume como normal que los personajes tengan capacidades sobrenaturales, como hacer brujería o magia, volar o transformarse. Entonces, por todo eso que usted dijo, es real maravilloso. Es. Y no necesariamente tiene que ser un mito, ojo ahí, no necesariamente debe ser un mito, ¿ya?
Así que El Señor de los Anillos, Harry Potter y todo esto donde aparezcan personajes así de este tipo, corresponde al mundo maravilloso. Si fuese con dioses, semidioses, el origen del mundo, de la vida, también, pero más cercano a lo que es la mitología. ¿Ya? ¿Se entendió la diferencia? Espero que sí. Y ahora nos vamos al último, que por descarte solo nos queda uno aquí. Dice aquí, Ray Bradbury nació en Waukegan, no sé si se lee así, yo no soy muy buena para el inglés, en Estados Unidos en 1920 y murió en junio del 2012 en Los Ángeles de Estados Unidos. Desde joven mostró afición a la lectura y a la escritura. Fue autodidacta y comenzó su carrera de escritor publicando sus cuentos en diferentes revistas. Ha sido reconocido internacionalmente como escritor de ciencia ficción. Sin embargo, él se autodefinía como un narrador de cuentos con propósitos morales. Algunas de sus obras publicadas son Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, El Hombre Ilustrado, Las Doradas Manzanas del Sol, El Vino del Estío, entre otras. Algunas de sus obras han sido llevadas a la televisión como Crónicas Marcianas y al cine como Fahrenheit 451. Y El Hombre Ilustrado, un asteroide descubierto el 24 de febrero de 1992, lleva su apellido. Así de famoso. El texto se llama Las langostas y es un fragmento. Los cohetes vinieron redoblando tambores en la noche. Los cohetes vinieron como langostas y se posaron como enjambres envueltos en rosadas flores de humo. Y de los cohetes salieron deprisa los hombres armados de martillos, con las bocas orladas de clavos, como animales feroces de dientes de acero, y dispuestos a dar a aquel mundo extraño una forma familiar, dispuestos a derribar todo lo insólito. Escupieron los clavos en las manos activas, levantaron a martillazos las casas de madera, clavaron rápidamente los techos que suprimirían el imponente cielo estrellado, y colocaron unas persianas verdes que ocultarían la noche. Y cuando los carpinteros terminaron su trabajo, llegaron las mujeres con tiestos de flores y cacerolas, y el ruido de las vajillas cubrió el silencio de Marte, que esperaba detrás de puertas y ventanas. Mundo presente aquí, chiquillo. Ciencia ficción, Por donde se mire, ¿cierto? por donde se mire. Cohetes, este ser extraño, que como dice ahí, un hombre, como con Y yo martillo. había visto el Fahrenheit 451 de Bradbury. ¿Sí? Más o Ah, yo menos, nunca la he sí. visto. No, que en Fahrenheit es que queman los libros, es como una sociedad como utópica donde queman los libros, entonces los libros como que impide a la gente ser feliz, el gobierno a cargo, pero es como Voy a ver. bien utópica, sí, pero Ya. futurista sí. Ah, ya. Ya, bien. Entonces, mundo literario, mundo, ¿cómo se llama? Cotidiano de la ciencia ficción, ¿ya? Para que no se les olvide. ¿Cuáles son los elementos que nos dicen aquello? La presencia de cohetes, este extraño ser que llega ahí dando martillazos, que tiene aquí en la boca no sé qué cosa, y que se habla de otro planeta, ¿cierto? Todas esas cosas nos llevan a pensar y a saber que este mundo presente acá es el mundo de la ciencia ficción. Ya, para que terminen de escribir. Ya. Acá en la página 34 aparece un resumen, chiquillos, para que ustedes lo estudien después, de los mundos literarios que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Como dice aquí, mundos literarios son los mundos creados o ficticios por el escritor o la escritora. ¿Ya? Pueden ser de varios tipos. Primero tenemos el mundo cotidiano o realista, que es parecido a nuestro mundo, pero que da origen ahí a lo que es la ciencia ficción, ¿ya? Y eso corresponde a un mundo futurista dominado por la ciencia, la tecnología, los robots,
los computadores avanzados y todas esas cosas que tengan que ver con la ciencia ficción, ¿ya? Por otra parte tenemos el mundo onírico fantástico, donde se interrumpe esto, ¿cierto? Donde se interrumpe esta realidad por algo que quiebra este sueño, donde aparece la palabra desperté y vi tal cosa, o en el sueño vi tal cosa y me imaginé tal cosa, así. Mundo mítico maravilloso es aquel mundo en el que hay leyes propias, ¿cierto? En que todo bajo ese mundo parece ser normal, ¿ya? Que los personajes vuelen, tengan poderes, hagan brujería, magia, todo eso tiene que ver con el mundo mítico o maravilloso, ¿ya? Lo que da origen, como dice ahí, al mundo real maravilloso, que corresponde a lo sobrenatural, mítico o religioso. Cuando también, por ejemplo, tenemos un mundo real, así como una vida real, que hable de lo cotidiano, pero que también tenga un quiebre, ¿ya? Y ahí intervengan estas deidades, o una virgencita, por así decirlo, algo que tenga que ver con lo religioso, ¿ya? Y se mezcle la realidad con esto otro. Así que ahí, chiquillos, para Perdón, que... ¿sí? perdón, profe, recién acaba de hablar del mítico maravilloso, que sería donde aparecen las personas o donde salen las personas que tienen poderes y cosas así. Sí, Y después habló del mítico del real maravilloso. real, ya, real Sí, maravilloso. ahí Y está, ese lo estoy sería, marcando. ¿Cómo? y ese sería, El que mezcla la realidad con esta intervención de, no sé, alguna... yo les ponía de ejemplo La Rosa de Guadalupe, no sé si la ha visto usted. sí, ¿Sí? Ya. Una vida completamente normal, pero que de repente intervenga algo religioso o algún personaje con poderes. Eso es lo que pasa en ese mundo real maravilloso, ¿ya? Y ahí está la diferencia con el mundo mítico o maravilloso. Cuando hablamos del mundo mítico es porque hay otros tipos de personajes, ¿ya? Como los dioses, semidioses, héroes, algo así como Hércules, Zeus, y así. En todo caso, todo eso está en las páginas anteriores. Ya cada mundo literario tiene su respectiva definición desde la página 17 en adelante. Desde la 17 hasta la 25. ¿Ya? Así que, chiquillos, deben estudiárselos. Volver a ver los videos de estas clases o volver a leer, porque aquí se los leí yo, pero es necesario también que ustedes tengan su propia comprensión lectora, y lectora, no auditiva, de solo escuchar, sino que de que ustedes lean y comprendan ustedes lo que ustedes están leyendo. Profe, ¿es el libro 3? Este es el libro número 2. Ah, es el 2, ya. Ya. Esta parte de escritura no la vamos a hacer porque aquí tienen que escribir ustedes utilizando algún mundo, ¿ya? Y como comprenderán, yo no puedo revisarle uno por uno porque estamos en modalidad online, ¿ya? Así que si ustedes quieren practicar y dárselas de escritor, pueden hacerlo, ¿ya? Pero por ahora esta la vamos a pasar. Así que nos vamos a la página 37. Y aquí me gustaría la participación de ustedes, chiquillos. A lo mejor saben más que yo. Yo aquí tenía una especie de confusión entre el número 1 y el 3, pero aquí me van a decir ustedes que tienen más experiencia que yo. Dice aquí, en conjunto con el curso, observen las siguientes imágenes y luego respondan oralmente las preguntas. Dice ahí, ¿conocen a los personajes? ¿En qué época vivieron? ¿Qué elementos presentes en la fotografía les permiten a ustedes determinar la época en que cada uno de estos vivió?
Por ejemplo, el grupo número 1, ¿ustedes lo conocen? Soda Soda Stereo. Stereo. Soda Stereo. Soda Soda Stereo. Stereo. ¿De qué época? ¿Qué año? Más o menos. De los De los 80. 80. 80, Los 90. 80. Ya, 90 más que 80, nada. 90, también crearon música en los 90, me imagino. Y por eso Sí. yo tenía aquí la confusión entre el 1 y el 3. Número 2, más o menos, ¿qué época? Los 50. 50. 70. 50, Los ¿cierto? 50. Carlos Gardel. Sí, Carlos Gardel. Número 3, Madonna. Madonna. 70. Madonna. Eso es los 70, ¿no? ¿De los No. 70 dicen ustedes? No, 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 no. No, 80. los 80 igual. 80. 80, 90, 90, parecido a 90. Soda Stereo. Sí, muy parecido Sí. a Soda Stereo. Misma época. Por eso yo no sabía ahí cuál determinar según el orden. A lo mejor según quién empezó primero que otro. Y el último, ¿saben quién es? Beethoven. Pero eso será del año 20, más o menos. No, cerca del 1800. Ese Sí. Beethoven. 1800. Sí, por ahí. Así que, bueno, voy a borrar estas líneas porque... Espérenme. María Alejandra, por favor, no me raye la pizarra. Aquí me sale el nombre. Dice aquí, luego de la reflexión y de que varios de ustedes saben más o menos en qué época existió cada uno, hay que ordenarlos desde el más antiguo al más actual. Por lo tanto, vamos a dejar como número 1 ¿a cuál? O sea, ¿a cuál de estos números que aparecen? 4. El 4. Cuatro. Bien. A don Beethoven. Luego, ¿quién podría ser después de don El 2. Beethoven? Carlito Gardel. Gardel. Carlos Gardel. Bien. Era Luego de don Carlos, ¿a quién? pues Madonna. 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 Madonna, dicen ustedes, más Sí, antiguo que Madonna. 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 aunque igual sigue haciendo música. Señora María Alejandra, por favor, no se emocione con la pizarra. Ya, ahí los borré. Y por último, a Soda Stereo, ¿ya? Soda Stereo. Entonces quedaría 4, 2, 3 y 1. Sí. ¿Qué elementos le ayudaron a identificar a ustedes la época de cada personaje o grupo que aparece aquí? Por la La vestimenta. La vestimenta. La vestimenta. La vestimenta. ¿Ya? Por ejemplo, a Carlos peinados. Gardel, yo podría decir que también es de esta época, porque hasta el día de hoy se visten los hombres con camisa, corbata. ¿Era el La tipo, Pero no de usan imagen? El color de la, Ahí, el color de la foto. Blanco y El negro. color de las fotos, bien. El color de ¿Y la a foto. Beethoven? Eso una debe de ser como Es como el una tipo de imagen, pintura, por porque eso de se ve Beethoven más es una antigua. pintura, mucho más Eso, antiguo. porque es una pintura. Es como una Bien. ilustración. ¿Y a Madonna? ¿Qué la hace a ustedes saber que es del 70, 80? La foto, la forma de peinarse, El pelo, ¿cierto? La forma de el peinarse. pelo. Lo mismo que con Soda Stereo, ¿cierto? Claro. Sí, la ropa. Bien. Todo eso, chiquillos, que acaban ustedes de decirme, que la ropa, que la forma de peinarse, de que uno tenga un color así como sepia o blanco y negro en la foto, o que otro sea una pintura, todo eso tiene que ver con algo, con un concepto. Y eso se llama contexto de producción. ¿Ya? El contexto de producción tiene que ver con la fecha, la época, el lugar y la persona quien crea esto. ¿Ya? En este caso, como estamos en lenguaje, tenemos que pensar siempre en un texto, ¿ya? En lo escrito, en lo que nosotros leemos. Así que ahora vamos a ir a la página 38, que aparece todo lo que les dije recién, que tiene que ver con el contexto de producción de una obra literaria. Y se los voy a empezar a leer y a explicar al mismo tiempo, para que ustedes vayan siguiendo la lectura. Página 38. Dice aquí, toda obra de arte, pero nosotros siempre pensemos en las obras literarias, porque estamos en lenguaje. Dice ahí, toda obra de arte es realizada por una persona en un lugar específico y un tiempo determinado. Algo así como pensar, chiquillos, en Pablo Neruda,
que escribió más o menos en qué época, ustedes sabrán, algún año de referencia. En el 60, ¿será? 60, 70, ¿cierto? Ya. Y en esa época, ¿qué ocurrió en Chile? ¿Qué tuvo que hacer él por ahí? De hecho, hay hasta una película. Bueno, tuvo que arrancar después por el golpe militar. Eso, entonces, podríamos pensar que en sus escritos, sea poema o novela, él pudo haber retratado por ahí lo que vivió aquí en Chile. Sí, pues, en contexto. de- Claro. O si pensamos, por ejemplo, en Gabriela Mistral, ¿ella a qué se dedicaba? ¿Qué era, aparte de escritora? Bueno, era profesora. Maestra. Profesora. Y ustedes sabían que, por ejemplo, ella escribía rimas, cantos, pensando en quién. ¿En quiénes, mejor dicho? ¿A quiénes le hacía clases ella? Bueno, los niños, hacía Niños. A los mucho. niños. A los mucha- niños. sí, a los niños. Entonces, si ustedes se ponen a pensar y a relacionar todo, cada escritor va a tener ahí como de referencia para lo que vaya a escribir su contexto, ¿cierto? Lo que ellos viven, lo que vivieron o lo que observan del lugar en el que viven, ¿ya? Lo que los rodea, que eso es lo que en simples palabras tiene que ver o definir la palabra contexto, ¿ya? Y como dice ahí, es lo que se llama contexto de la obra artística. Conocerlo nos aportará elementos para una mejor comprensión de ella. Por eso, chiquillos, generalmente aparece la biografía del escritor o de la escritora de todo lo que nosotros vamos leyendo, ¿ya? Cuando vimos los mundos literarios, aparecía la biografía de estos escritores, de Edgar Allan Poe, que vimos por ahí que se casó con una niña de 13 años, ¿ya? Que era periodista, que también escribía textos que eran relacionados con el terror, ¿cierto? Con el suspenso. Vimos también a Jorge Luis Borges, que era de Argentina, pero que murió en otro lugar, ¿cierto? En un determinado tiempo. Todo eso, chiquillos, todo lo que es una biografía, toda la información que tenga detrás cada obra artística o obra literaria en este caso, les va a servir a ustedes para poder entender mejor aquello que van a leer, ¿ya? Por eso generalmente siempre se lee al inicio la biografía o al final, ¿ya? Para saber y tener en cuenta quién escribió eso que estamos leyendo. Sigo leyéndoles lo que dice aquí. Lo mismo ocurre en el contexto de la obra literaria, que se refiere específicamente al entorno social, político, histórico y cultural que rodea al artista, no importando a qué disciplina pertenezca, ya sea música, plástica o a lo que estamos viendo nosotros, la literatura. Esto se denomina contexto histórico cultural. Para aclarar el concepto, es importante señalar que son parte de él el momento social y político. Por eso yo les preguntaba, por ejemplo, por Pablo Neruda, ¿en qué época escribió él? ¿En qué época vivió acá en Chile? ¿Ya? Los avances tecnológicos también, ¿cierto? De la época en que los escritores están. Las modas, las corrientes artísticas, entre otras cosas. Todo eso es importante al momento en que un escritor está haciendo su trabajo, ¿ya? Es por ello que conocer el contexto histórico-cultural en que se produce la obra literaria constituirá un aporte a la comprensión de dicho texto. Por eso les digo yo que esto contribuye en su comprensión lectora, ¿ya? Como dice, y contribuirá con más elementos para hacer una lectura más completa y comprender mejor su significado. También es posible que para conocer una época, un lugar o un oficio determinado, se recurra a la literatura, detectando las señales a través del lenguaje y de las referencias sociales y culturales que se hagan en el texto. Revisemos algunos ejemplos, dice ahí. Antes de eso, se me había olvidado leerles esta parte aquí. La palabra contexto. El término contexto se refiere al entorno lingüístico que le da sentido y valor a una frase, palabra o dicho. Se usa generalmente la expresión me sacaron de contexto, cuando no se explica bajo qué situación se dice algo, ¿ya? En que se ha dicho algo y se hace otra interpretación de lo dicho. Cuando, por ejemplo, se dan los malos entendidos, ¿ya? Cuando se saca de contexto tal cosa que se dice
y no tiene mucho que ver con lo que realmente había pasado. Eso es el contexto. Ahora sí nos vamos al ejemplo. Dice aquí, el destacado escritor Elicura Chihuahilaf utiliza en su escritura elementos propios de la cultura mapuche, porque hasta el nombre de él lo dice todo, ¿cierto? Que él conoce por su condición de origen. Así, él destaca diversos aspectos de su pueblo originario y los coloca en un espacio poético. Saber que es mapuche y que ha vivido como tal permite tener más elementos para comprender su poesía. Y aquí viene un fragmento de un poema que escribió él que se llama Sueño Azul. Pero antes vamos a leer la biografía. Vamos a conocer a Elicura Chihuahilaf. Dice que nació en Quecherehue, región de la Araucanía, en 1952. Es médico, obstetra, sin embargo, se ha dedicado a la literatura. Ha traducido poemas de Neruda al mapudungún y ha escrito varios libros de poesía, entre ellos Sueños Azules y Contrasueños en el 95, y Recado Confidencial a los Chilenos en el 2000. Ha obtenido premios del Consejo Nacional del Libro y del Fondo del Libro y la Lectura. Cabe destacar que sus publicaciones son bilingües, en español y en mapudungún. Sus poemas han sido traducidos al italiano, alemán, francés, inglés y sueco, entre otros idiomas. En su último libro publicado, Canto Libre, Gis Van Cantún, no sé cómo se lee eso porque está en mapudungún, del 2007, traduce al mapudungún una selección de poemas y canciones de Víctor Jara. Víctor Jara también tiene su propio contexto. ¿Bajo qué situación él escribe? ¿Qué vivió él? ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Conoció a Víctor Jara? ¿Escuchó algo, alguna canción de él? Sí, bueno, era un cantón folclórico. Sí, bien. ¿Y qué vivió? ¿De qué murió? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Recuerdan? Bueno, a él lo mataron. Lo mataron, ¿cierto? Fusilado. Lo fusilaron. Fusilado. ¿Por qué? ¿Qué estaba ocurriendo aquí en Chile cuando ocurrió esa muerte? Estaba el golpe militar. El golpe, también. ¿Ven? Exactamente. Entonces él también, Con la guitarra cantando. chiquillos, en sus canciones, lo más probable es que haya retratado lo que él vio aquí en Chile, lo que vivió. Ese Te Recuerdo, Amanda, esa canción lo dice todo, ¿cierto? Ya, les voy a leer entonces Sueño Azul. Dice ahí, también con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie. Largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra, del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul, desde el cielo, de las almas que colgaban en el infinito como estrellas. Nos enseñaban los caminos del cielo, sus ríos, sus señales. ¿Por qué dice aquí don Elicura, bueno, el hablante lírico del poema que él escribió, que estaba con su abuelo ahí en las noches donde se compartían muchas historias, ¿cierto? Relatos, como dice ahí, largos relatos que nos hablaban del origen. Aquí hay presencia, chiquillos, de otro texto aquí. ¿Qué mundo literario habla del origen de algo, de un fenómeno? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué mundo era ese? Cuando nos relatan el origen de un fenómeno. Real Eso ha sido un mito, maravilloso. ¿no? Un mito, bien, Sí, po. Mito. bien. Un mito. ¿Ya? Entonces, generalmente, estas personas en la noche, como dice ahí el poema, se juntaban para relatarse esto. Por eso se dice que de generación en generación se cuentan estas historias. ¿Ya? Dice ahí, también es importante considerar en el contexto el sexo de quien escribe. En este caso es un hombre. Hay escritoras que desarrollan su obra desde su condición de mujeres, como es el caso de Ángeles Mastretta. ¿Ya? ¿Y quién es Ángeles Mastretta? Nació en Puebla, México, en 1949. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de México. Como periodista ha trabajado en diferentes medios de prensa mexicanos y extranjeros. En 1985 recibió el premio Mazatlán por su novela Arráncame la vida. Más tarde, en 1997, su segunda novela, Mal de Amores, en el 96, la convierte en la primera mujer que recibe el premio Rómulo Gallegos. Se dice que las mujeres somos más románticas, ¿cierto? A veces.
Así que como dice aquí, la tía Daniela. Así fue yo, porque yo voy a ir a también se la peluquería y nunca me agarró la cara así, po. Ah, voy a silencio, sí. Y otros tampoco que yo he visto que... Ahí, Yo no digo, ahí sí. Hay una conversación de fondo. Dice aquí, la tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana, caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno y había pensado, este hombre se cree Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos y pasiones extrañas, se enamoró de él y de sus brazos como si desde niña no hablara latín, no supiera lógica. Me hubiera sorprendido a media ciudad copiando los juegos de Góngora y Sor Juana, como quien responde una canción en el recreo. Ahí entonces estaba Ángeles Mastreta, mencionando cómo las mujeres se enamoran, la forma. Ahora dice aquí, aplicando lo aprendido, actividad. No nos podemos reunir en pareja, pero lo vamos a ir haciendo entre todos. Primero leerán el cuento La sentencia de Gun Shen, luego podrán responder las preguntas. Aquí hay una imagen, ¿cierto? Que tiene que ver a lo mejor con el lugar en que está inspirada esta historia. Dice aquí, aquella noche en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín. Bajo los árboles en flor, algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió, el suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que el día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó a buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron. Cayó del cielo. Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó. Qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así. Aquí, chiquillos. Actividad. ¿En qué lugar cree que transcurre el relato? ¿Por qué? Tenemos la imagen de referencia. Se habla de China. dragones. En China. China, Japón, Corea. No, China. China. Sí. China. La Ya. muralla china. Sí. Ya, bien. Anótale. En China. ¿Y por qué? Porque ustedes dijeron ahí, hay un dragón, había una muralla. ¿Qué más me dijeron? La hora de la rata. La hora de la rata. Hay un horóscopo también, ¿cierto? Donde está la rata, el perro, el mono, no sé qué cosa más. El Que tiene que ver. sueño. El despertar. Ay, el sueño. Y el nombre no les dice nada a ese personaje que se llama Wei Cheng. ¿Sí o no? También hace referencia a un lugar. Ya, la pregunta 2. ¿En qué tiempo transcurre la historia? ¿Será en el presente, pasado o futuro? Si hay un emperador y hay un palacio, Pasado. pasado. ¿Por qué? Porque hasta los personajes lo dicen, ¿cierto? La presencia de un emperador, que tengan, por ejemplo, a estas personas que le rinden honores o que le trabajan, los súbditos. ¿Algún elemento fantástico que hayan podido ver ustedes ahí? El dragón. La cabeza del dragón con sangre. Bien. ¿Y qué cayó del cielo? La cabeza del dragón. La cabeza. Ya. Ahora hay que imaginar, hay que pensar.
Imaginen que conocen al autor, porque aquí hasta el momento no sabemos quién lo escribió. Imaginen que conocen al autor de este texto y respondamos lo siguiente. ¿En qué creen que se inspiró para escribir este cuento? ¿Qué habrá usado ahí de referencia para escribir esto? ¿En qué se La habrá inspirado? mitología, la mitología del país en ese tiempo. Ya, sí, puede ser que está explicando un fenómeno aquí, ¿cierto? Pero, ¿qué cosa sería lo que explica si es una mitología? ¿El origen de qué? Porque aquí lo que dice, chiquillos, es que una noche, a la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor, algo así como la primavera, árboles en flor. ¿Cuáles son los árboles que están por esos lugares allá? ¿Ustedes saben o no? Las ciruelas. Sí, bien, bien. O los duraznos. Esas flores chiquititas que generalmente se ven ahí en esos lugares. Después dice que algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. ¿Qué era ese algo? El emperador accedió, como dice ahí. ¿Era un dragón? Era el dragón. El dragón, sí. ¿Ya? Y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Chen, el ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño el emperador juró protegerlo. O sea, todo esto fue un sueño, ¿ya? Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Chen. Le dijeron que no estaba en el palacio y que el emperador lo mandó a buscar y lo tuvo atareado, porque lo que él había soñado es que lo iban a matar, ¿ya? Así que lo mantuvo ahí jugando al ajedrez, una gran partida, porque ustedes saben, las partidas son largas. ¿Ya? Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron 2 capitanes. ¿Qué significará que un estruendo conmovió la tierra? ¿Qué hubo? Un movimiento telúrico, por así decirlo. Claro, un ¿Temblor? sismo le cayó, un temblor le cayó a la cabeza. Bien. Poco después irrumpieron 2 capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón, así como que justo empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron. Cayó del cielo. Wei Chen, que había despertado, la miró con perplejidad y observó. Qué raro. Yo soñé que mataba a un dragón así. Ahí entonces, chiquillos, ¿en qué se inspira para escribir este cuento? ¿En qué? ¿En un dragón? Es que a lo mejor allá hay alguna historia que tiene que ver con los dragones, yo la desconozco, pero me imagino que tiene que ver con la muerte de esto, porque no sé si ustedes han visto cuando se celebra ya el Año Nuevo en China, que siempre andan estos como, no sé cómo se llaman, pero son unos dragones que hacen bailar, como una maqueta así. ¿Las ubican o no? No sé si han visto Mulan, ese dragoncito, ¿sí? En los carnavales que hacen. Ya. De las comidas chinas también tienen ahí. También, sí, dragones. bien. Entonces me imagino que debe tener que ver, Como marioneta. con eso, ya con la muerte de algún dragón, que tiene que jugar un papel bien importante a lo mejor allá. No sé. A lo Yo mejor creo que los dragones a lo mejor son parte de como que le cuida a los muertos, como en México, que también, las calaveras, sí. Pues, las calaveras también. sí. Y, Bien, pues, buen punto. Sí. Bien. Aquí nos aparece como que es un símbolo de nobleza y honor para los chinos. Ah, mira, y la compañera Poder, lo buscó. nobleza y honor. Poder, nobleza y honor. Ya.
Bien, y claro, como tiene todo esto que ver con un palacio, que me imagino que hay guardias que tienen que defender ese lugar, o al emperador. Bien, bien. Todo eso tiene que ver. Después dice ahí la letra B. ¿Por qué utiliza esos personajes? Al ministro, el emperador. ¿Qué representarán para este autor? La compañera dijo algo bien ahí al grano. Poder. Poder, ¿cierto? Si hay un emperador, ¿qué tiene el emperador? Poder por sobre estas personas que lo acompañan, lo protegen en el pueblo, en el lugar en que se desarrolla esta historia. ¿Y de qué se trata este texto, chiquillos? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué se trataba el texto que leímos recién, chiquillos? ¿Alguien que me pueda decir? La capacidad de síntesis, chiquillos, de resumen. El paso número 3 de la estrategia que les enseñé. Esto de tener que contárselo a otra persona para saber si lo entendió o no. Igual es un poco enredado, porque está soñando, porque despierta, porque se duerme, no sé qué pasa, pero ¿alguno lo entendió? Mundo fantástico, profesora. Sí, pero ¿de qué se trata? De un emperador. Ya, personaje principal, sí, el emperador. ¿Y qué pasa con el emperador? Está revelando un sueño. Ya, ¿y el sueño qué decía? Bueno, el dragón le hablaba al emperador sobre que tenía que cuidarlo para que no le corte como un relato. Le estaba Claro, relatando. sí. Ya, y finalmente, ¿qué pasa? Despierta este emperador y se vuelve a encontrar con una historia similar a la que él había soñado, ¿cierto? Porque le llega desde el cielo esta cabeza ensangrentada de, no sé si del mismo dragón o de otro, pero como que la historia se repite, ¿cierto? Bien. Bueno, la última actividad, chiquillos, y por tiempo, la dejamos pendiente y no es tan relevante porque es hacer una biografía, ¿ya? Y bueno, yo les dejo más que hacer esa actividad, que hagan la número 9, ¿ya? Que investiguen sobre esa persona que dice ahí. Averigüen quién fue Wu Shenggen, ¿ya? Vean ahí quién fue él. Y ahí a lo mejor podemos ver si estábamos bien ahí en nuestras conclusiones, si tenía que ver ahí o no con esto de que el dragón representa el poder y todo eso, ¿ya? Ahí, les dejo de tarea la número 9, para que investiguen quién fue Wu Shenggen. Y ahí ustedes anoten nomás quién fue. Ya para la próxima clase, no alcanzamos a ver el libro número 3, lo estaríamos ocupando, ¿ya? El libro número 3 que se llama La sociedad que queremos. Y aquí vamos a empezar a ver. Volveríamos al texto informativo, ¿ya? Algo así como la noticia, no sé si se acordarán de primer ciclo, o sea, de primer ciclo de las primeras clases, ¿ya? De todo relacionado a eso. El texto informativo, ¿ya? Profe, consulta, es que nosotros nos vemos integrando ahora en esta primera clase, o sea, hemos hecho una de matemática y ya está, pero no tenemos los libros y recién los van a entregar la semana que viene. Ah, ya, no se preocupe porque no sé dónde estará el canal, pero ahí yo enseñé cómo se buscan los libros digitales por si los quiere ver antes de que se los entreguen. De hecho, yo ahora estoy mostrando la página, ¿ya? Ahí usted puede buscar en Google material EPJA, Educación para Jóvenes y Adultos, y ahí le van a aparecer todos los libros. Ustedes son del nivel 1 de educación media, y ahí aparecen los de inglés, ciencias, historia,
lenguaje, los 6 libros y matemáticas. Yo de aquí los saco y se los muestro a ustedes. Ya. ¿Ya? Pero- Y ya para pero el lo- próximo sábado tenemos clases presenciales. Lo bueno es que están todas las clases grabadas, así que uno las va repasando. Ah, también. Sí. Va para atrás y las va repasando todas. Bueno, El sábado, disculpe, el sábado es clases presenciales, el sábado que viene, el otro. sí, el próximo. Ah, De 9 a 2. es que nosotros teníamos entendido que eran solamente por... Es que es uno o lo otro, o ambos, como usted quiera, porque se hace lo mismo en ambas situaciones, online y presencial. Pero por ejemplo, ese sábado que usted esté haciendo la clase... Voy a volver a ver esto porque con ellos no he visto el libro 2, no completo. Ya es lo mismo. Ah, es lo mismo. Sí, Ah, ya, ya, pero quedan invitados igual por si es que quieren ir. ya, Por eso gracias. les digo que es lo uno o lo otro o ambos. Ya. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Que tenga ahí- buena tarde. Si Ya, les profe, toca otra clase, los vemos, noches hasta a luego. todos. ánimo, Buenas buenas noches. noches. Ya, profe, gracias, Gracias. buenas noches a todos. Vamos a Gracias. tratar de ir el Adiós. sábado presencial. Chao, chao.